Una tarde tranquila junto al lago se convirtió en un momento de vida o muerte que nadie podría haber predicho. Una avioneta se salió de control en una espiral, dirigiéndose directamente al agua. Sin dudarlo, un padre soltero se zambulló, luchando contra las olas, el humo y los escombros para salvar al piloto. Apenas horas después, llegó un helicóptero militar, trayendo gratitud, reconocimiento y un momento que cambiaría la vida de su familia para siempre. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Era una tarde serena junto al lago. El sol se reflejaba en el agua y las ondas doradas en la suave brisa traían el aroma a pino y tierra húmeda. Un padre soltero estaba sentado en un banco de madera desgastada, su pequeña hija sentada a su lado, lanzando piedritas al tranquilo lago. Las risas resonaban suavemente mientras compartían un pequeño picnic. El mundo a su alrededor estaba en silencio, excepto por el ocasional canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Por una vez, la vida se sentía simple, sin complicaciones y segura. Entonces, sin previo aviso, un ruido agudo e irregular atravesó el cielo. Padre e hija se giraron instintivamente, con los ojos entrecerrados ante el perturbador. Una avioneta se tambaleaba violentamente, con una trayectoria irregular y desesperada. Cayó peligrosamente en picado, con el humo saliendo de su motor en espirales y la hélice astillándose en el aire con cada giro tembloroso. El tiempo pareció ralentizarse. El avión perdía altitud rápidamente y la inconfundible realidad se asentó. Se dirigía directo al lago. La mente del padre corría a mil, el instinto se impuso al miedo. No se trataba de una maniobra, ni de un vuelo rutinario que hubiera salido mal y que pudiera ignorarse. La vida de alguien corría peligro inminente y no había nadie más cerca para ayudar. Su corazón latía con fuerza, pero su decisión fue instantánea. Agarró el flotador salvavidas del banco y le gritó a su hija que se alejara, que observara desde la orilla. La adrenalina lo recorrió, agudizando todos sus sentidos. El agua que momentos antes se había sentido tranquila ahora se convertía en el escenario de una posible tragedia. Corrió hacia el lago, con los músculos tensos, cada segundo crítico a su alrededor. El mundo parecía desdibujarse. El susurro de las hojas, el lejano canto de un pájaro, el murmullo del agua donde el avión estaba a punto de impactar. La pequeña mano de su hija aferró la vieja bufanda de su madre, con los ojos abiertos pero confiados. El padre se zambulló en el agua, con el frío y la conmoción a flor de piel, golpeándolo al instante, pero siguió avanzando hacia la aeronave que descendía rápidamente. Humo y escombros astillados cubrían la superficie. Pequeñas olas chocaban contra él mientras luchaba contra la corriente. No había vacilación, solo la urgencia de salvar una vida, de actuar antes de que fuera demasiado tarde. El padre se zambulló en el lago helado, con todos los músculos tensos por la urgencia. El agua lo lamía con fuerza, arrastrando fragmentos de metal flotantes y pequeñas columnas de humo del avión que fallaba. El morro del avión ya había rozado el agua, medio sumergido e inclinándose peligrosamente mientras la cola temblaba entre las ondas. La hélice estaba destrozada, los escombros flotaban como obstáculos irregulares a su alrededor. El pánico podría haber paralizado a alguien más, pero él se movía con un propósito único. Sus ojos estaban fijos en el piloto que forcejeaba atrapado dentro de la cabina. Cada arremetida era una batalla contra la naturaleza y el tiempo. El humo le quemaba los ojos. El acre olor a combustible le llenaba la nariz, pero la adrenalina ahogaba el miedo. Llegó al lateral del avión y evaluó la cabina. El arnés del piloto estaba enredado, el hombre inconsciente, su rostro pálido bajo la tenue luz que se filtraba a través del humo. Las manos del padre se aferraron a los bordes irregulares, retorciéndolos, tirando,
trabajando frenéticamente para liberarlo. Cada movimiento importaba. Un cambio de marcha en falso podría atrapar al piloto o derrumbar parte de los restos. Finalmente, logró abrir la cabina y deslizarse dentro. El piloto pesaba mucho, pero lo abrazó con cuidado, levantándolo y apoyándolo contra el fuselaje flotante. El agua amenazaba con arrastrarlos hacia abajo, las olas golpeaban y hacían girar los escombros en su camino. Apretando los dientes, el padre pateó y tiró, avanzando poco a poco hacia la orilla. El niño en la orilla gritó palabras de aliento, pero él apenas registró las palabras, completamente concentrado en sobrevivir y ser rescatado. Saliendo a la superficie, levantó al piloto a la orilla poco profunda. El agua goteaba de sus ropas, le escocían los ojos y le temblaba el cuerpo por el esfuerzo, pero sintió un atisbo de alivio al ver al hombre respirar débilmente. Lo giró boca arriba, revisándolo rápidamente si tenía heridas y ofreciéndole palabras de consuelo y aliento. Tras él, el humo seguía saliendo en volutas del avión siniestrado, un recordatorio de que el peligro no había pasado del todo. Aún así, se había salvado una vida, y por ese momento, el coraje triunfó sobre el miedo. Por un breve instante, el lago quedó en silencio, salvo por la respiración agitada del padre y el suave chapoteo del agua contra la orilla. El piloto yacía en la orilla, semiconsciente pero vivo, mientras el padre trabajaba rápidamente para limpiar los escombros y brindarle primeros auxilios. Se arrancó parte de la camisa para presionar una herida, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que aún corría por sus venas. La hija se arrodilló cerca, aferrada a una pequeña manta, observando a su padre con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y asombro reflejada en su mirada. El alivio comenzó a apoderarse de él, frágil pero real. Entonces, un leve zumbido, distante y casi imperceptible al principio. El padre levantó la cabeza bruscamente hacia el cielo, con los instintos alerta de inmediato. El zumbido se hizo más fuerte, transformándose en un rugido potente y vibrante que llenó el aire. La hija se aferró a su brazo, con voz temblorosa, mientras susurraba, «¿Qué es eso?». Él no respondió de inmediato, solo miró hacia arriba, protegiéndose los ojos de la luz del sol que se reflejaba en algo enorme que se acercaba. Momentos después, un helicóptero militar apareció sobre la copa de los árboles, descendiendo con majestuosa precisión. Las palas de su rotor agitaron el aire violentamente, azotando el agua en olas arremolinadas y dispersando escombros. Padre e hija quedaron momentáneamente cegados por la fuerza y el tamaño de la aeronave. El sonido era ensordecedor, pero a la vez imponente. No había vacilación en su movimiento. Pilotos de tren realizando un aterrizaje impecable en la otra orilla, acercándose al lugar del accidente. El corazón del padre volvió a latir con fuerza, esta vez con anticipación en lugar de miedo. El helicóptero no era un simple espectador. Estaba allí porque alguien importante había estado en peligro. Recordó al piloto que había rescatado, comprendiendo que la importancia del rescate podría extenderse mucho más allá del lago. Mientras el personal militar descendía, coordinando eficientemente, el padre sintió una mezcla surrealista de orgullo, ansiedad y asombro. La tarde común se había vuelto extraordinaria de maneras que jamás hubiera imaginado, y él había sido el catalizador. El personal militar se movió con precisión experta, asegurando la zona alrededor del lago mientras el padre permanecía cerca del piloto rescatado. El rugido de las palas del helicóptero dominaba el aire. Sin embargo, bajo él, una silenciosa sensación de admiración comenzó a apoderarse de él. El piloto, aún débil pero consciente, giró lentamente la cabeza hacia el hombre que lo había arriesgado todo por él. El reconocimiento y el alivio suavizaron las líneas rígidas del rostro del padre. Por primera vez, la magnitud de lo que acababa de hacer comenzó a comprenderse.
Mientras los oficiales se acercaban, comprobando el estado del piloto y estabilizándolo para la evacuación, uno finalmente habló. Señor, le presento al teniente comandante Harris. Le salvó la vida. Las palabras impactaron al padre como un rayo. El piloto no era un civil cualquiera. Era un oficial militar condecorado. La comprensión fue asombrosa. Su acto espontáneo de valentía no había pasado desapercibido, y su significado se extendía mucho más allá de las orillas del lago. Harris esbozó una sonrisa débil pero genuina. Te lo debo todo, dijo con voz firme. No lo dudaste. Me salvaste la vida. El padre, aún recuperando el aliento, negó con la cabeza, restándole importancia al elogio. Simplemente hice lo que cualquiera haría, dijo. Aunque incluso él sabía que en ese momento sus acciones habían superado con creces las expectativas ordinarias. A su alrededor, el personal militar se coordinaba, pero hubo una mirada compartida de silencioso reconocimiento. Este hombre había hecho algo extraordinario. La niña observaba con asombro, agarrando con fuerza la mano de su padre, dándose cuenta de que la valentía podía tomar muchas formas, incluso de aquellos que ella consideraba ordinarios. Los rotores del helicóptero seguían agitando el aire mientras el piloto era cuidadosamente subido a bordo. Pero el momento entre padre y rescatador perduró. La gratitud pesaba, tácita, pero innegable. Era un vínculo forjado en la crisis. Y aunque breve, dejaría una huella en la vida de ambos. Mientras el helicóptero se elevaba, padre e hija permanecieron juntos, empapados, exhaustos y profundamente cambiados. El mundo a su alrededor parecía un poco más grande, un poco más inspirador. Una decisión valiente había repercutido en el exterior, tocando vidas de maneras que él nunca podría haber imaginado. Para este padre, el heroísmo no se trataba de reconocimiento. Se trataba de la decisión silenciosa y firme de actuar cuando más importaba. Mientras el helicóptero desaparecía en el horizonte, el padre y su hija permanecieron en la orilla del lago, con el corazón aún latiendo con fuerza, los pulmones aún doloridos por la adrenalina de la terrible experiencia. El lago, una vez tranquilo, ahora ondulaba con escombros flotantes y tenues estelas de humo, vestigios de la casi tragedia. A su alrededor, el mundo se sentía diferente, de alguna manera más grande, más pesado por el peso de lo que acababa de ocurrir. El padre se arrodilló para abrazar a su hija, acercándola. Ella se aferró a él, con una mezcla de alivio, orgullo y asombro evidente en su pequeño cuerpo. Este día marcaría para siempre sus vidas. La noticia del rescate corrió rápidamente por la comunidad local. Los vecinos que habían observado desde la distancia compartieron susurros de asombro y admiración. Las publicaciones en redes sociales destacaron la valentía de un padre soltero, convirtiendo una tarde junto al lago en un símbolo de coraje común, logrando hazañas extraordinarias. Amigos y desconocidos celebraron por igual su acto desinteresado. Inspirado por el recordatorio de que el heroísmo a menudo se manifiesta de forma discreta, se mantuvo humilde, enfatizando discretamente que cualquiera en su lugar podría haber actuado igual. Pero en el fondo comprendía la rareza del momento que había vivido. Para su hija, el evento se convirtió en una lección decisiva. El coraje no se trataba de grandeza ni reconocimiento. Se trataba de decisión, empatía y la disposición a actuar cuando había vidas en juego. Cada vez que ella contaba la historia, recordaba el miedo, la tensión y el alivio, sabiendo que su padre había sido un ejemplo de la verdadera valentía. La comunidad también sintió las repercusiones, vecinos que ofrecían ayuda con mayor disposición, niños inspirados a actuar con integridad en un renovado sentido de vigilancia en los pequeños momentos cotidianos. Meses después, el padre recibió un reconocimiento formal de las autoridades militares, un gesto que lo llenó de humildad.
No había actuado para obtener elogios, pero el reconocimiento le sirvió como recordatorio de que el coraje, por espontáneo que sea, resuena mucho más allá de su acto inicial. De pie una vez más a la orilla del lago, observando el agua brillar bajo el sol, comprendió que el heroísmo es una fuerza silenciosa pero poderosa, capaz de cambiar vidas, inspirar generaciones y dejar un legado mucho más grande que uno mismo. Esa sola tarde cambió su mundo y el mundo que lo rodeaba para siempre.